seguir, quiero decirles que la evaluación es algo importante, como lo vamos a ver en el último módulo. El módulo en el que estamos desarrollándonos ahora es el primer módulo. Les decía que este es el penúltimo, la penúltima clase o guía del primer módulo. Posteriormente vamos a entrar al segundo módulo, que es pedagogía y didáctica, que ya lo hemos pasado, pero vamos a profundizar. Luego vamos a tener la planificación educativa y diseño curricular. En estos dos módulos ya entra la parte del proceso docente educativo, es decir, lo que ustedes van a hacer en el aula. Entonces ya van a tener un conocimiento más o menos general de todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el último módulo vamos a ver la evaluación y la gestión educativa. Les había anticipado que la evaluación no vamos a tener el concepto de que esta evaluación sea una evaluación vista como obstáculos a la enseñanza o como obstáculos a lograr el grado académico con el cual ustedes saldrán terminando este diplomado a distancia. El nivel académico con el que van a estar es diplomados en docencia militar. Muy bien. Recordarles también que hemos visto que el proceso enseñanza-aprendizaje para el concepto que manejan las Fuerzas Armadas, para el concepto que manejan algunos entendidos, muy entendidos en pedagogía, como Álvarez de Zayas, que ustedes pueden entrar a internet y ver sus charlas, son muy buenas. Álvarez de Zayas ha sido mi profesor, así que tenemos esa escuela, y las Fuerzas Armadas tienen también esa concepción sistémica de la educación. En esa concepción sistémica de la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje son todos los elementos que tiene o que siente el que está el educando. En esto habíamos dicho que esta enseñanza es diptónica, ¿no? De ambos lados, lo que llega de afuera adentro, y la función del docente es explorar su interior, o sea, crearle la motivación necesaria para que de él nazca el interés de aprender o de enseñar. Como pienso que de muchos de ustedes que están aquí, les rogaría el micrófono. O sea, su interés debe ser en tener más herramientas para ser docente. Muy bien, nosotros en la carrera militar tenemos la concepción de cualquiera puede ser docente. Es una cuestión de enseñar, punto, de pasarle nuestros conocimientos al otro y listo. Pero no lo hacemos pues con pedagogía, mucho menos con didáctica. Y por eso que a veces hay rechazos a la educación, rechazos al conocimiento. Y no creamos la expectativa profesional que se debería crear. Entonces, la función de ustedes es crear una expectativa profesional. La función de ustedes es sistematizar los conocimientos que queremos que el educando los aprenda, los agarre. Y también qué es lo que vamos a querer o vamos a desear que este educando, o sea, sus alumnos, consigan después de pasar clases. La escuela ideal para Frey, no sé cómo ustedes pueden ahorita evaluarse, es que cuando un profesional sale de un instituto profesional en cualquier nivel, técnico, de pregrado, cualquier nivel,
Cuando sale, lo que quiere es desarrollar sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos, sus aptitudes, sus actitudes que ha aprendido en ese proceso de enseñanza. O sea, cuando un médico egresa, ¿qué quiere? Ir a curar a un enfermo. Cuando un abogado egresa, ¿qué quiere? Hay un grupo de abogados que ha hecho un buen trabajo, que estaba leyendo. ¿Qué busca el abogado? ¿Ganar pleitos? Sí, aquí está Tatiana, puede contestarme, creo que ella es del grupo. ¿Qué busca un abogado? Bueno, de repente no está atenta o se lo puede hacer por el chat. Hola. Oh, sí, adelante. Señor Almirante. Sí, adelante. Compañero del grupo 1. Sí, adelante. Señor Almirante, su pregunta de qué busca el abogado. Bueno, básicamente hay una gran dicotomía entre los colegas abogados, entre ver que lo justo no es precisamente lo legal o la legalidad no expresa precisamente justicia. En ese sentido es que un abogado busca aplicar la legalidad de la manera más justa posible. Excelente. Un resumen cortito de lo que usted ha preguntado. Excelente. Fíjense, entonces un abogado egresa y quiere hacer justicia. Pero en ese, a su afán de hacer justicia, se encuentra con esa dicotomía que nos indicaba Tatiana. Y así pasan en las profesiones. De repente no sea como se ha aprendido. De repente no sea como ha sido ese proceso de enseñanza. Por eso la motivación, la parte interna, tiene que ser fuerte para que resista eso. Porque si no lo resiste, es fácil corromper. Fácil corromper. O es fácil irse por otro lado. Muy bien. Entonces, ese proceso de enseñanza-aprendizaje está el contexto externo de la educación, está el sistema educativo nacional. El sistema educativo nacional refleja o debe reflejar al individuo, o sea, al boliviano. ¿Cómo ustedes describirían cómo es el boliviano? ¿Cuáles son sus características, sus valores? Ahora, de eso, ¿cómo quisieran que sea? Lo ideal. Pues el Estado invierte en educación, que es la parte fundamental, para que sus ciudadanos, los bolivianos, seamos personas íntegras, completas, dedicadas al trabajo, identificadas con el ser boliviano, identificadas con nuestra cultura. Pues no eso lo decimos a nivel general, pero entrar más adentro y describir en detalle, ahí está el problema. Entonces tenemos la parte nacional, el sistema educativo nacional, tenemos el sistema educativo de sus instituciones a las que pertenecen, en este caso, las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando llegamos ahí, a las Fuerzas Armadas, una institución grande que ha nacido antes de la patria, esta institución recibe el encargo social, o sea, la sociedad está ahí. Y la sociedad dice, ¿qué tipo de militares quiere? ¿Qué tipo de militares son útiles para Bolivia? ¿Cómo deben ser estos militares? Entonces, ese es el encargo social a la institución. Y la institución debe traducir y debe armonizar ese encargo social en el sistema educativo. Y ahí el sistema educativo, como ustedes han visto, la primera parte
que para algunos les parecería medio por demás, porque señala la Constitución, señalan que es las Fuerzas Armadas, el propósito, etcétera. Lo único que está haciendo, sus características, está escribiendo qué es lo que quiere el encargo social. Y está traduciendo, de arriba describe lo que se quiere, lo que la sociedad espera de esa institución. Y de ahí hacia abajo está delineando, fíjense, está delineando características de todos los institutos militares. En general, les está diciendo qué tipo de militar queremos. Cuando digo qué tipo de militar, estamos generalizando a los oficiales, a los suboficiales, a los sargentos, y está la tropa. Entonces, ahí todos los oficiales, todos los miembros de las Fuerzas Armadas de cuadros, lo que hacen es enseñar. Otros dicen instruir también. Hacerlo diestro en el manejo de las armas. Y con unas características que a veces confunden algunos mandatos constitucionales. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen un régimen especial. En ese régimen especial se caracteriza porque es una entidad vertical. No hay concurso de méritos para ser coronel. Eso no hay. O sea, uno que egresa no puede decir, yo me siento capacitado para hacer esto. En otras profesiones de repente haya esa posibilidad. En las Fuerzas Armadas no hay. ¿Por qué? Por la verticalidad, por la jerarquía. Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje en las Fuerzas Armadas tiene un aspecto fundamental. Ese aspecto fundamental es la experiencia que tienen todas las profesiones. Lo particular de las Fuerzas Armadas es el uso de las armas, es el empleo del poder, es el sustento del Estado, es mantener la seguridad del Estado. Entonces hay principios e intereses nacionales que deben estar firmes, representados en la actitud y actividad del militar. Que las Fuerzas Armadas son la entidad fundamental del Estado. Fíjense que en la anterior Constitución, el rol de las Fuerzas Armadas es la institución tutelar de la patria. Entonces, ahí los abogados pueden explicar de repente mejor de que ellos han eliminado ese término de institución tutelar. ¿Por qué? Porque ese periodo de militarismo que hemos tenido lo han confundido. Se han pensado que es uno el tutor del Estado, de que si está yendo mal, maneja las orejas y lo encamina. Entonces han dicho, no es tutelar, debe ser fundamental. Entonces hemos visto problemas y algún momento vacíos de poder, donde las Fuerzas Armadas tienen su función constitucional. Y eso pues debe saber desde el comandante hasta el último conscripto. Porque somos ese tipo de institución. Entonces, en ese sistema educativo de las Fuerzas Armadas se encuentran los subsistemas de las fuerzas, con sus particularidades. De los sistemas de las fuerzas nacen los planes de estudio,
que son los institutos militares de pregrado, colegios militares, escuela de sargentos, de las tres fuerzas, escuelas de topografía, hidrografía, después vamos a las escuelas de armas, de aplicación, que ya tienen sus procesos, sus propios procesos y sus propias particularidades que obedecen al sistema educativo de la fuerza. Estas obedecen al sistema educativo de las Fuerzas Armadas, estas al sistema educativo nacional, y estas son las que traducen la demanda social a la institución. Bueno, el primer trabajo que era espero que ustedes los hayan redactado. Parece que algunos han copiado algo, pero es necesario que ustedes pongan de su pienso los aspectos negativos o buenos que ven de su institución. En eso les he dicho, identificar los problemas. Pero el que me haya colocado las virtudes, está bien, porque esas hay que mantenerlas y de repente mejorarlas con una propuesta. Este aspecto se traduce ya en la currícula, en el desarrollo del plan de estudios, en el perfil. Pero antes de llegar al perfil, la primera pregunta, identifiqué el problema de su área, de su especialidad. Ustedes pueden enseñar millones de problemas, pero en la generalidad, ¿cuál es el problema fundamental? Por ejemplo, un problema sería de que que estudie un físico, que estudie energía atómica y no tenga dónde desarrollar su actividad. Es una cuestión fundamental que ustedes vayan a tener en la enseñanza. O sea, es necesario tener el medio donde se va a desarrollar, es la práctica educativa. O sea, no podemos hacernos imaginar. Hay formas, pero no aprende más, y aquí grábense esto, uno aprende más cuando le hace trabajar al educando empleando los 5 sentidos. Bueno, ustedes saben cuáles son los 5 sentidos, así que palpar, sentir, etc. Y eso es necesario. Bien, en esto el ejemplo claro es de nosotros. Cuando le vamos a enseñar a manejar el fusil, no le vamos a dar pues un palo para que, a ver, haz de cuenta que estás disparando, etc. En el nivel inicial de conocimiento, también esto pueden ya tomar nota, el primer nivel de conocimiento en todo es la familiarización. De repente para eso ya. Y después ya que vea el peso, si es fácil o difícil estar manipulando, y puede entrar en detalle a desmontar y a perderle el miedo y después a disparar y después a hacerle diestro, instruirle bien. Y yo creo que en todas las áreas de profesión existe eso. Entonces, la generalidad del problema era si ustedes tenían la habilidad, pero es, entiendo, de identificar problemas. Una vez que han identificado el problema,
Sí, tenemos abogados, vamos a poner un ejemplo de abogados. ¿Qué dice la sociedad de los abogados? ¿Cómo son los abogados? Cuando se habla de la justicia, ¿qué dicen de la justicia? Entonces, el encargo social de la sociedad deposita en las que nosotros queremos los que hagan justicia, los que no sean corrompidos. Entonces, algo está fallando en ese proceso de enseñanza. Algo está pasando en no darle con claridad las cosas que tanto es. Porque el pasar por es hacer una actividad, pues ustedes ponen en su lugar y empiezan a indicar qué es lo que debe tener en cuenta, cuáles son los peligros, qué debe hacer, qué no debe hacer, etcétera, etcétera. Como cuando un padre deja salir a su hija o a su hijo por primera vez a una excursión. Tiene que asegurarse de no hacer cosas malas. Por eso, el uso del Internet, cuando veamos las nuevas tecnologías de información, es en ese doble sentido. Uno puede usarlo para bien o puede usarlo para mal. Muy bien, entonces ese era el segundo aspecto del problema, identificar el tipo de profesional que queremos. Ponerle características, pero inquebrantables. Características de su consecuencia educativa. O sea, la educación es crearle en el educando una actitud que va ligada a su forma de pensar, a su forma de sentir y a su forma de actuar. Entonces, tiene que ser eso. Por decir, cuando un muchacho entra en la vía civil a un instituto militar, su comportamiento tiene que ser ya como un militar. Cuando sale de Franco, se debe portar como un militar. Y ustedes dirán, ¿y cómo pues se porta un militar? ¿Cómo debe portarse un militar? Entonces ustedes pueden responder a eso. O cuando uno egresa de Derecho, debe desarrollarse en su ambiente social como un abogado. El médico como un médico. Porque ya tiene esa formación. O sea, la parte anterior de su juventud ya queda atrás. Entonces ese proceso que en el conductismo se llamaba la transformación de la personalidad, pero aquí solamente es un desarrollo de la actitud y de la consecuencia profesional. O sea, con el modelo pedagógico que ustedes han visto también, así de filón, el conductismo quería la transformación. Pero no puede haber transformación de hecho si no hay el pensamiento, el sentimiento y la acción. Si no hay concordancia entre los tres, simpatía entre los tres. Y que en ningún momento vayan dos y se olviden de una. El momento que se olviden de una, entonces ya no está siendo un buen profesional. O sea, no puedes decir una cosa pensando otra y actuando diferente. Entonces uno tiene que ser consecuente con esa educación. Muy bien, con esto voy a invitar a ver a un
un grupo que pueda exponer cómo han hecho el trabajo. A ver, adelante el primer grupo. Buenas tardes, señor almirante. Sí, adelante. En Azaña, grupo 1. Señor almirante, en cuanto a la tarea realizada, al trabajo encomendado por vuestra autoridad, el grupo ha planteado el problema de la enseñanza a nivel de la educación superior en cuanto a nuestro ámbito profesional. Nosotros somos abogados, como hemos mencionado en el grupo, y vemos que en la actualidad la enseñanza del derecho es un poco complicada al tratar de adecuarla a los actuales modelos de la ley Avelino Siñán. ¿Por qué? Como dije anteriormente, cuando tenemos la dicotomía entre que no siempre lo justo o lo legal sea justo. Entonces, en un método de enseñanza a futuros abogados, nosotros tendríamos que plantear una forma de tratar de fomentar el análisis y la sana crítica en nuestros estudiantes. En cuanto a la aplicación... Hasta aquí, discúlpame, Tatiana, ¿no? Hay un librito que me acuerdo, es El espíritu de las leyes de Montesquieu. Y él tiene una frase que creo que es muy buena, no sé si la conoces, que se va repitiendo y ese es un libro, creo que todos los abogados lo han leído, ¿no? Y eso se va perdiendo. ¿Te acuerdas? Si me refresca la memoria, señor almirante. El espíritu de la ley, de las leyes de Montesquieu. Sí, a la frase a la que se refería. Claro, va hacia el poder. O sea, las sociedades, como hablamos de sociedad, porque nosotros traducimos, la educación traduce la necesidad de la sociedad para que sea mejor, para su desarrollo. Pero en esto, cuando hay una sociedad, hay un poder que es donde trabaja la justicia. A mayor poder, mayor corrupción. Eso es lo que decían o dicen hasta ahora. Montesquieu dice, lo importante es que cada ser humano tenga el balance. A lo que tú me decías inicialmente de la dicotomía, él podría indicar la tricotomía. Entonces, es un aspecto fundamental, la cultura de la sociedad en general. Ahora, la cultura no entendida como educación, la cultura entendida como la costumbre. Y a veces esta costumbre va contra los principios profesionales del ejercicio práctico de la profesión. Y entonces ahí hay un choque que si uno no está preparado y no está formado mental, sentimental y actitudinalmente, se desvían. Bueno, eso es lo que más o menos daba a entender en el libro, ¿no? A ver, adelante. Perfecto. Entonces quisiera... Perdón, señor. Con respecto a la cápita que nos hizo, precisamente a eso iba a explicarle, ¿no? Que lo que pretendemos, el fin al que queremos llegar en el proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros como grupo, es forjar a nuestros estudiantes a que sepan hacer un análisis, una aplicación de la sana crítica, precisamente para poder emplear estos valores que tal vez vengan de la costumbre, que no estén en la enseñanza, en un proceso de educación, pero sí tal vez hacer
una aplicación de la sana crítica que ya viene desde los valores iniciales de la persona. Con respecto, señor almirante, a la aplicación del diplomado, ¿cuáles serían nuestras expectativas? Nosotros habíamos visto que el derecho militar es una rama muy importante del derecho y muy antigua, porque esta rama viene desde la época de Napoleón, desde los códigos de Napoleón. Sin embargo, en nuestra educación, en ninguna de las mallas curriculares de las universidades bolivianas, ni públicas ni privadas, existe esta cátedra del derecho. Consideramos, y como conocedores de esta rama, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente, y se ha dicho, que las Fuerzas Armadas, tal como es, juegan un valor preponderante en el gobierno, son los encargados de resguardar nuestra soberanía, nuestra defensa. Pero también tenemos que tener conciencia, como oficiales de las Fuerzas Armadas, que tenemos derechos y tenemos límites. Entonces planteamos y pretendemos incluir una cátedra de derecho militar o de derecho penal militar, como es lo que estamos especializados. Nosotros somos especialistas en derecho penal, en la malla curricular de las universidades del sistema estatal boliviano. ¿Para qué? Para que los oficiales de las Fuerzas Armadas sepan hasta dónde pueden llegar como oficiales de las Fuerzas Armadas y qué normas los protegen. Últimamente, con los hechos de octubre, hemos visto que habían opiniones de un lado y del otro, pero en realidad nunca nadie se ha sentado a explicarnos como sociedad qué es lo que estaba pasando, qué podían hacer las Fuerzas Armadas y qué no podían hacer. Nunca se ha explicado un manual del uso de la fuerza, por ejemplo. Entonces, en un contexto general, lo que el grupo pretende es eso, incluir en la malla curricular de la carrera de Derecho el derecho militar y así también poder incluir en los institutos militares esta rama del derecho que es el derecho militar y el derecho penal militar. Eso es todo, señora Miranda. Bien, ahora puedes decirme cuáles serían las características, entrando al segundo punto, las características que conocido en el ámbito educativo es el perfil. ¿Cuál debe ser este perfil profesional? Que me menciones unas 5 características, ya está bien. A ver, adelante. El perfil profesional de un abogado especialista en derecho militar o de un Exacto. oficial de las Fuerzas Armadas. No, de un abogado en derecho militar. Ya. Un abogado conocedor de la norma tiene que primero tener un perfil relacionado a saber cuál es la función principal de las Fuerzas Armadas. Tiene que conocer básicamente qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas en un Estado. Como segunda cosa, tendría que también tener un perfil relacionado a la disciplina. Porque si bien el abogado va a enseñar derecho penal militar o derecho militar a los estudiantes, tiene que tener también el respeto y la formación de disciplina que tiene en su examen. ¿Está bien? Ya, acá aprovecho entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto ya es, ¿cómo les diría?, responsabilidad, lo que dice Tatiana, de la institución militar, que sí, es necesario. Pero cuando estamos viendo el encargo social, hablamos de las cualidades personales de este abogado. Por decir, un abogado que le llame a su comandante y le diga, esto no corresponde, así que esta resolución usted me la cambia.
¿Qué debe decir el abogado? Tiene que explicar los motivos, señor almirante, por los que el ¿Qué, abogado qué cree cualidad usted, qué nombre le da a la cualidad del profesional que ética, va señor almirante? bien? Muy bien, ese término es muy bien. ¿Cree que los abogados tienen ética? ¿Sí? ¿Cree que los abogados actuales tienen ética? Sí, señor almirante. Existimos abogados que sí tenemos. Muy bien, eso es muy bien, porque refleja la actitud personal de uno, ¿no ve? Aunque, como decimos, en la opinión pública y siempre vemos que las cosas a veces son diferentes. Pero esto, ¿cree que hay que trabajarlo siempre o no? Tenemos que trabajarlo desde el proceso de formación profesional, señor almirante. Pero Ese no solo proceso, no ese solo los proceso, abogados, en todas las obvio, carreras. obvio, obvio. Ese proceso es el proceso de enseñanza-aprendizaje en un fundamento del plan de estudio. Ese fundamento se llama fundamentos axiológicos, donde usted define la ética, define qué es lo ético y qué no es lo ético. Y entonces uno se tropieza, porque por lo que para unos es ético, puede ir con otra cualidad axiológica que en las Fuerzas Armadas es muy importante, la lealtad. Pero ahí viene también la legalidad, señor almirante. Bueno, hablamos de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, la lealtad es un principio, pero intrínseco. El cual comparto, señor almirante. El Las cual comparto. actitudes, o sea, el desarrollo de las actividades militares no van a la manito de la legalidad. O sea, estoy hablando mal. Cuando uno está desenvolviéndose en su actividad militar, la parte legal está determinada por las órdenes superiores. Cuando tenemos un conflicto, nosotros, en la orden de operaciones, ahí están N oficiales, tenemos un párrafo que dicen reglas de empeñamiento. Las reglas de empeñamiento son las posibles situaciones que vayan en contra de la actividad militar ya establecida. No sé si han visto esa película, Rules of Engagement, reglas de empeñamiento. O sea, ahí hay una pelea del comandante con los abogados. Y como el tema que ustedes están viendo y entendiendo es el abogado militar, que realmente yo comparto contigo, es muy importante. Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia Militar, tenemos un Tribunal Permanente de Justicia Militar, pero no hay abogados especializados. Hay algunos que dicen que son especializados, pero nuestra movilidad y etcétera. Entonces es una falta que se está pidiendo a gritos que haya abogados especialistas en lo militar, por lo cual van mis felicitaciones. Entonces, hemos identificado un aspecto fundamental en la parte del derecho, que es la parte ética, la parte del conocimiento del derecho militar, pero también debe estar no solamente el conocimiento del derecho militar, sino la actividad. Ustedes tienen que conocer las dos partes, la actividad militar, porque un abogado militar no va a ser necesariamente
el que sea especialista en juzgar problemas militares. Puede haber controversias o disputas con la justicia ordinaria y la justicia militar. Entonces, ¿hasta dónde llegan los límites en cada caso? Esto es gigante, muy gigante, y obviamente tenemos falencias y que las vamos subsanando a medida que se avanza. Y así se aprende, pero no está bien. Es necesario tener gente ya capacitada. Por último, quisiera que me diga, como dice el plan de estudios, la inversión. Hablemos que el Estado hace la inversión de toda la carrera. ¿Usted cuánto cree que es la inversión de un profesor, de un profesional de derecho en justicia militar? O más o menos se ha calculado algo así. En realidad, señor almirante, el tema de la especialización va por la especialización de cada profesión, va por parte de cada profesional. Un profesional abogado que pretenda especializarse en el área militar tiene pues que financiarse esta especialización. De la misma manera, señor almirante, tengo entendido que en la Escuela Marítima de la Armada Boliviana se está dictando también la cátedra de Derecho, perdón, la carrera de Derecho. Entonces, incluir en esa carrera de Derecho la cátedra de Derecho Militar, que es donde estaría más adecuada. Muy bien, muy de acuerdo. Le agradezco al grupo 1. Si hay alguien del grupo 2. ¿Aló? ¿Alguien del grupo 2? ¿Alguien del grupo 2? Si no hay el grupo 2, el grupo 3. Nadie. ¿Alguien del grupo 2, el grupo 3? ¿Se han retirado ya? Grupo 4, 5. Vamos al grupo 6. Grupo 7. Grupo 8. Grupo 9. Señor almirante, buenas tardes. Adelante. Soy el licenciado Portugal. Como anteriormente lo hice conocer, mi formación es en el área económica, jurídica e ingeniería comercial. En representación del grupo 9, señor almirante. Con mi grupo hicimos un análisis en base a la dinámica de identificar el problema educativo del área, de especialidad educativa de la institución donde cada uno de nosotros pertenecemos. Primero, vamos a hablar del área jurídica. En la actualidad usted y muchos de mis compañeros conocen que el graduado universitario de la carrera de Ciencias Jurídicas o Derecho se enfrenta a diferentes retos sociales y académicos que imponen al mismo que tenga una preparación capaz para dar una solución pronta y oportuna a problemas de diferente índole. Pero ¿qué es lo que sucede?
La problemática de la crisis de la justicia está asociada al tema académico universitario de las carreras de Ciencias Jurídicas o Derecho, en el sector tanto público como privado de nuestro Estado. Vale decir, tanto en la universidad pública o privada, predomina el discurso de que se ha logrado transitar al derecho moderno. Sin embargo, en el modelo de enseñanza-aprendizaje actual prevalece el modelo casi medieval desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque algunos docentes piensan que son el centro de aprendizaje y los alumnos son en general netamente pasivos, pues el catedrático a momentos, como le digo, esta es una opinión netamente particular, a momentos se deleita y autosatisface y muchas veces se vanagloria ante su saber con respecto a los alumnos que estos requieren ser alumbrados con el conocimiento y terminan extasiados frente a tanta lumbrera que no hacen y no aportan en lo que es la reflexión y la construcción del conocimiento. En pocas palabras, señor almirante. Y con relación a nuestro sistema educativo en las Fuerzas Armadas, algo que hemos podido hacer mucho hincapié es que al presente, si estoy equivocado, corríjame por favor, si al presente, la institución de las Fuerzas Armadas no ha tomado en cuenta la necesidad de poder contar con un escalafón de orden jurídico que asegure y garantice el futuro laboral dentro de una carrera judicial militar para estos abogados, porque esta falencia tampoco permite a la institución armada contar con un plan o sistema de formación, capacitación y especialización del referido personal. Vale decir, mi compañera anteriormente lo mencionó. Actualmente muchas de las falencias en el estudio de la carrera de Derecho no permite o no toca ciertos puntos. Vale decir un ejemplo, hablamos del derecho militar, hablamos del derecho informático, hablamos del derecho nuclear, hablamos de diferentes puntos de vista que todo abogado tiene que estar en constante capacitación. Por el momento sería todo para poner a conocimiento, señor almirante. No sé si hay alguna pregunta. Sí, como no, plenamente de acuerdo en su análisis. Solamente tengo estas preguntitas. Primero, cuando hace la descripción de la problemática del profesional en ciencias jurídicas, indica que hay un modelo educativo de la Edad Media. ¿Cómo? Esto quisiera que me amplíe. ¿Cómo es eso? Aló, ¿me escucha, señor? Sí, adelante. Ya. Al momento de hablar del modelo educativo de la Edad Media, es que me voy a lo siguiente. Algunos de nosotros, profesionales en diferentes áreas, han tocado, le podría decir, un sistema en el que el docente, el facilitador o el profesor, al momento de impartir cátedra, es el erudito, es el doctor, se podría decir, en una ciencia o materia específica, no dando lugar al alumno a interactuar o refutarle algún tipo de conocimiento. Vale decir, que el docente lo que indique desde su perspectiva es una verdad absoluta para el alumno. Muy bien. Aquí aprovechando para la lectura que ustedes seguramente han hecho la anterior vez, porque les pedí los modelos pedagógicos, esa crítica obedecen a dos modelos pedagógicos, el tradicional y el constructivista. Entonces hay una mezcla en esta parte donde ustedes ya están identificando, fíjense, algunos aspectos esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El no manejar bien modelos pedagógicos, porque estos modelos pedagógicos tienen sus características y hay profesiones y temas en los cuales uno puede estar cambiando o alternando modelos educativos, pero debe mantener en general uno. Muy bien, la otra preguntita. Aquí hay un Mena, si está ahí, en un segundo. El grupo 4 también.
pero no estaban, no salían en línea. El segundo era el comentario sobre la carrera profesional del abogado en las Fuerzas Armadas. Yo le doy toda la razón, eso está en proyecto. Ustedes saben bien que yo he estado por ahí, yo he peleado para que haya la carrera ya establecida y que desde los grados iniciales uno empiece a tener la práctica laboral en el campo jurídico, en nuestro tribunal permanente, en el Supremo y en las mismas fuerzas, porque ahora sí tenemos un montón de problemas en las Fuerzas Armadas. Y no son problemas militares, la mayor parte son problemas entre el ámbito civil y el ámbito militar, el ámbito laboral, el ámbito sentimental, es una infinidad de problemas. Así que sería bien que haya un planteamiento de eso. La última pregunta al grupo de Mauricio, ¿cuáles cree que son las características fundamentales de un profesional en ciencias jurídicas? Ya descartando el uno que ya he dicho anteriormente, la ética. ¿Qué otra característica ustedes han encontrado? Bueno, tenemos la ética, el conocimiento, ¿no? Otras características. Ya, señor Hernández. Como usted bien lo sabe, yo comparto con mis anteriores compañeros, la ética está fundamental. Otra característica, desde mi punto de vista, tendría que ser la especialización. Vale decir, que estén calificados y comprendan un área específica que esté relacionada con una materia del derecho. Ustedes bien saben que el abogado estudia para defender y hacer prevalecer la justicia, pero tiene que capacitarse en un área específica, vale decir, que desarrolle sus actitudes, competencias y habilidades necesarias para convertirse en un líder, hablando generalmente, con un alto sentido humano en un ámbito específico. Y a manera de comentario, señor, no tenemos que olvidar también que desde el punto de vista militar, es gracias a un militar, un soldado o un marinero, y no a un abogado, que tenemos derechos. Muy bien, me alegra. Nos debe alegrar ese comentario. Eso es lo que decía en un discurso Obama, ¿no? Bien, esa parte de la especialización lo vamos a considerar en el concepto general como el conocimiento. Pero aparte de eso, quiero que no ahora, después ustedes vayan pensando, ¿qué otros valores debe tener? O sea, en la parte militar, por ejemplo, dice, un oficial, ¿cómo debe ser? Les decía nomás, como antes. Un oficial debe medir unos 75 metros, mínimo. Debe ser recto, no debe ser deforme. Fíjense, debe ser valiente, tiene que ser de carácter fuerte, tiene que ser imperativo en su forma de hablar y actuar. Eso era más o menos antes. Y la imagen que uno tiene, o sea, pregunten a cualquier persona que no es que sea neófita en este aspecto, pregúntenle, ¿y cómo es pues un militar? Y le van a decir las características que tiene nuestra sociedad del militar. Hasta pueden agregar algunos por ahí que no están bien, sí, es un abusivo, como si tuviese que ser eso. Entonces el abogado, ya, fíjense, ético, tiene que tener pues conocimiento, obviamente, por eso ya es abogado. ¿Pero qué más? ¿Cómo debe ser su moral? ¿Cómo debe ser, ha dicho, un espíritu humanista excelente? Debe ser altruista, ¿cómo debe ser? Debe ser ambicioso. ¿Cómo debe ser un abogado? El tipo de abogado. Ahora, el tipo de abogado militar. A ver, yo tenía, y
me disculpo por ponerme de ejemplo, tenía 12 abogados. Y a los 12 abogados, a veces por tanto lío, les decía que hagan algo y solamente una abogada era la que se me ponía enfrente. Y según ella, yo le tenía bronca porque hacía eso. Pero no, pues, era más bien yo valoraba que ella me dijera los efectos de esa decisión, los efectos de actuar queriendo darle una vueltita a la ley. Entonces el abogado en la parte militar tiene que ser un tipo muy, para mí, ¿no? Muy convencido de la justicia, muy convencido de la justicia. ¿Cómo podríamos determinar en una palabra eso? Un abogado militar. Porque la formación militar va siempre a lo correcto. Pero también hay esa otra parte de poder discutir cuál es lo correcto. O cuál está primero, lo legal, o la legalidad, o la legitimidad. En fin, pero es un trabajo que ustedes van a ir descifrando. Ahora acá me dice Tatiana que el abogado debe ser estratega. Fíjense, un abogado estratega. Aquí me encanta porque ustedes tienen que ir investigando qué es la estrategia. La estrategia en su vocablo original, después la habilidad del general de conducir. Y aquí hay términos ya militares que ustedes deben saber. ¿Qué es la conducción militar? No es el conducir un vehículo. Conducción militar es el armonizar los elementos de fuerza para lograr los objetivos. Bueno, estos objetivos traducidos ya en objetivos militares. Me parece interesante, quisiera que lo vayan trabajando. Debe ser, dice aquí Mauricio también, planificador, operativo, todo eso. Ustedes vean cuántos, pero no lo inunden, porque ese es el perfil. El perfil puede resumir muchas características, pero hay que sacar las esenciales con las que se va a trabajar en el proceso de enseñanza. ¿Qué quiere decir aquí? Si ponen acá que va a ser un estratega, en la enseñanza que den ustedes a un abogado militar, tienen que decirle eso. Y tienen que saber qué es estrategia. Porque yo tengo familiares abogados que ponen en su estudio jurídico, dice, estrategias legales. Miércoles, ¿y cómo es la estrategia legal? Y tienen un concepto de la estrategia legal. O sea, yo le digo, y a ustedes les digo esto, le decía en broma, ¿no? La estrategia es el arte del engaño, les digo. Así que ustedes acá hacen cómo van a engañar, no sé si a su cliente o al otro. Bueno, y hay una risa ahí, ¿no? Pero ustedes deben conceptualizar precisamente. Si van a poner estrategia, está bien, pero ¿qué? Estrategia para salir del paso, estrategia para interpretar la norma a un aspecto favorable. Bueno, eso lo verán. Muy bien, vamos a dar paso a un último grupo. El grupo 10, grupo 11, 12. Bueno, Adelante. muy buenas tardes, señor Elviante. Disculpe, soy del grupo 3. Adelante, muy ¿Me bien. escucha?
Sí, Mi nombre es Orlando Valeriano. Mi grupo, bueno, conversamos y al ser de distintas áreas, bueno, yo voy a expresar algo sobre la mía. Yo soy maestro de nivel secundario, soy profesor. muy bien. Ya. Sobre este criterio de una problemática acerca del ámbito laboral, o por lo menos en el que me desenvuelvo, pues he podido observar varias, ¿no? En el transcurso de mi formación, dos, en mi desenvolvimiento laboral. Para empezar, hay muchas problemáticas, ¿no? Que atañen a mis estudiantes. La población diversa que es complicada muchas veces, ¿no? Me tocó trabajar varios años en provincia, aquí en la ciudad del Alto también, en la ciudad de La Paz también. Hay dificultades económicas, hay factores sociales, hay factores ambientales, pero algo que me llama a mí, disculpe, mucho la atención es la disociación que tiene la escuela o el colegio con las universidades. Tal vez alguna vez ha escuchado, o los compañeros han escuchado, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad decían, no, ¿qué les enseñan a ustedes en el colegio que no puedes responder aquí en la universidad? Y en algunas oportunidades conversaba con compañeros de trabajo, también con los compañeros de grupo, les mencioné ahorita, ¿no? Yo veo esta dificultad, ¿no? La visión o la espera que tiene la universidad de nuevos recursos o estudiantes nuevos y la visión de los estudiantes de una educación superior. Cuando estos dos se presentan, pues no hay un encadenamiento, no hay una continuidad. Y pues yo me acuerdo que en la universidad nos llamaban la atención, ¿no? En los primeros años es que deberían saber esto, no deberían saber lo otro. Y ya como profesores revisaba y veía, preguntaba a mis docentes, bueno, a mis compañeros que tenían mayor trayectoria, y ¿por qué ese tipo de observación? Y analizando personalmente y ayudado con otros, se decían, pues, mira que la educación como tal no es una política de Estado pleno, ¿no? Está entre las normas, está eh, regulada bajo ciertas leyes, pero eso cambia constantemente, decía. Antes de la reforma educativa de los años 92, 94, antes de eso estaba manteniéndose una línea desde los años 70 que era el Código de Educación, no me recuerdo bien el nombre. Y este respetaba un modelo educativo, que era el que ustedes han mencionado como tradicional, que creo que más pertinente sería no pertinente, sino que creo que se es llamado conductista, donde, como dijo el compañero anterior, menciona que el conductismo o la educación tradicional era medio medieval. No tanto así, ¿no? Pero sí tomaba como eje al maestro o al educador, dependiendo el nivel o el sistema educativo del que estemos hablando. Entonces el educador era el eje, la base, y me acuerdo cuando estaba en provincia que incluso era una especie de autoridad dentro de la comunidad. Regía, normaba. El estudiante era un beneficiario. Y Freire lo mostraba como el modelo de educación bancaria, si bien recuerdo. Donde el estudiante era, bueno, no era estudiante, era alumno, que te quiere decir también el que no tiene luz, y el maestro era el que le dotaba de luz, mediante la deposición, bueno, el depósito de conocimiento en su mente que se suponía estaba vacía, ¿no? El baldecito lleno del maestro hacia la cabecita vacía del estudiante virtiendo conocimiento, y este debería ser simplemente una cosa, reproducir ese conocimiento, tal cual se le ha explicado. Entre mejor retenía, reproducía literalmente este conocimiento, era un buen estudiante. En cambio, aquel que cuestionaba y decía el porqué de las cosas, empezaba a ser cuestionado, creo que el que desordenaba era indisciplinado. Eso hasta los años 90. Esa era la visión para de un maestro y su estudiante, ¿no? El maestro arriba, el eje epicentro de educación, y los demás beneficiarios o aleatorios a él. Todo circundaba en torno a un maestro. Eso el modelo tradicional o conductista lo manejaba, o lo tomaba como premisa, o hacer cambios de conductas radicales, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Eh, un- con estímulos positivos como los premios y los negativos como los castigos. Entonces uno respondía a eso, ¿no?
por temor o por una felicitación. Y yo creo que algo de eso lo vi del cuartel. Hacías bien las cosas, bien, no pasa nada. Hacías algo mal, pues sanción para todos. Luego cambia el modelo educativo, o por lo menos el sistema educativo se adhiere a un modelo algo más contemporáneo, y este se llama constructivismo, donde el maestro no se desplaza y el eje es el estudiante. Pero también las reformas educativas toman al estudiante, pero también hacen un pequeño añadido que sería algunos factores como los padres de familia y la sociedad. Entonces engloba un poquito más grande la educación. El maestro ya deja de ser el que vierte conocimiento, sino el que media, el que dosifica, capta y fortalece el aprendizaje del estudiante. Y aquí empezamos a hablar de conocimientos previos, donde la gente, o el estudiante no llega vacío, sino viene con un bagaje de conocimiento que llega desde la casa, de la sociedad, del ambiente que lo rodea. Pasando a eso, pues el constructivismo ayuda al estudiante, o por lo menos toma al estudiante como epicentro, como un sujeto activo, y vamos ya no a un conocimiento reproductivo o de repetición, sino nos vamos a un conocimiento significativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues esta información que has recibido el estudiante tiene que tener un valor cognitivo y emocional. ¿Qué quiere decir eso más facilito? Que le tiene que ser útil para la vida. Entre nosotros preguntábamos entre maestros, ¿cómo logramos saber que un estudiante ha aprendido? Y muchos decíamos, ¿no? Cuando empezábamos la carrera, porque está repitiendo y está haciendo de memoria las cosas y hace exactamente lo que se le ha dicho. Y una vez un maestro nos decía, no, cuando el estudiante agarre ese conocimiento y pueda expresarlo en sus propias palabras, pueda decir las cosas, o por lo menos mostrar ese conocimiento y emplearlo en su entorno, reconocerlo en su entorno y poderlo emplear, hacerlo práctico. Así vamos a ver un conocimiento significativo. Y luego llegamos hace unos cuantos años a la Ley 070 de Educación, la Avelino Signani, donde toma un poco de esto y un poco de otros más y arma el modelo sociocomunitario productivo, que nos dice que la comunidad es la que educa y en la comunidad se debe educar para vivir bien. No es de todo malo, ningún modelo es malo del todo, pero lastimosamente aquí venimos al problema que yo había identificado. ¿Por qué nosotros tenemos esa separación de universidad y escuela? Pues que desde el primer modelo que había mencionado, no hay una conexión plena de qué necesidades tiene una universidad con respecto a recursos que va a captar, o qué debería sustentar o qué conocimientos debería tener, y qué debería mandar la escuela. Nos pasamos a la reforma educativa, que si bien me acuerdo, yo no trabajo tantos años, no tengo muchos, me decían mis maestros, se trabajó muy duro en la reforma educativa, porque es un modelo de gobierno, ¿no? Y se ha trabajado de tal forma que se ha tomado teoría de España, de otros lados, que era muy buena, y se ha trabajado muy bien los primeros 5 años de escolaridad. Después de eso ha habido cambios de gobierno que han hecho de lado un poquito esto y nunca se ha concretizado en secundaria. ¿Y qué pasa en secundaria? Pues los maestros no tenemos una guía clara de selección de contenidos o una visión hacia qué tipo de estudiante vamos a promocionar. Llega esto y pues nos dicen ellos, cada quien busque lo que crea conveniente, haga un diagnóstico y vea qué necesitan estos chicos. Entonces, cada maestro, ¿qué hacía? Tomaba un libro y hacía un listado de contenidos referidos a esto, o tomaba 2 y armaba esto, editoriales, ¿no? Entonces, algunos tomaban ciertos rasgos del código anterior y al final nunca se homogeneizó esto, ¿no? Cada colegio tenía su propio criterio de formación. Entonces era muy disperso la calidad de estudiantes que venían. Algunos que profundizaban en ciertas áreas, otros que en otras, y pues al final no teníamos un estándar de estudiante. Y fruto de eso salen en la universidad los cursos prefacultativos. Porque yo me acuerdo que decía, cuando salía un curso prefacultativo, ustedes que llegan acá a dar el curso, es que van a pasar estos 2 meses de nivelación para que entren a igualdad de condiciones. Porque la universidad veía, ¿no?, que los estudiantes que llegaban a sus aulas en los primeros años
eran muy diversos o dispersos y variados en conocimiento. Entonces hacían los profacultativos. ¿Por qué? Porque el colegio no se estandarizaba, no tenía una normativa plena de qué características debería tener el bachiller. Ahora, pasamos a la ley esta de la 070 y en los colegios nos llega, ¿no?, un diseño curricular que se ha cambiado como unas 4 veces. Pero hay un problema, que a los maestros se les entrega una malla curricular de contenidos o lista de contenidos en los que se nos dicen varias cosas, se interpretan de distintas formas según el técnico de distrito. Este año tiene que avanzar todo este listado de temas por bimestre, pero tome los que crea convenientes y añade otros. Pasa a otro técnico, dice, no, tiene que tomar todos, porque todos tenemos que empezar de manera igual. Entonces, hay múltiples interpretaciones. Además que, si recordamos bien, la reforma esta última nos dice lo siguiente, que una de sus premisas es la descolonización y la revalorización de conocimientos. Entonces, si revisamos los contenidos, la mayoría son recuperación de conocimiento ancestral y no hay un nexo pleno con lo que necesita, digamos, una carrera como la de los compañeros de derecho, que debería contar con ciertas características del bachiller. Y al contrario, hay un choque, ¿no? Y peor ahora que ya no hay casi cursos prefacultativos y son exámenes de dispensación, entonces ya es discernir más y es la frustración de los estudiantes. Entonces aquí yo veo ese problema. No hay esa proximidad porque alguna vez se han hecho charlas entre universidad y ministerio de educación, entre educación superior y educación escolarizada o la regular, pero nunca hasta ahora yo puedo recordar, no he visto un documento en el que se vea que se va a trabajar estos dos polos. De discurso tal vez, pero en hechos no. Entonces, como docente muchas veces tratamos de apegarnos a la norma, pero también tratamos de ver qué requerimientos necesita o son requerimientos debe cumplir un estudiante para llegar a la universidad. Tratamos de apegarnos en eso, pero no siempre es bien recibido. Nosotros planteamos, ¿no?, nuestro plan de trabajo, se llama plan anual, donde está nuestra lista de contenidos en función de las necesidades o las observaciones que hacemos, y muchas veces las distritales y algunas instituciones, nuestros mismos directores revisan esto, pero no está en relación a la malla curricular del ministerio. Claro, queremos que los chicos se esfuercen para entrar a un examen de dispensación y rindan bien. No, tienes que tomar en cuenta un currículum base, un currículum regionalizado y uno diversificado, que sea estos dos últimos de la comunidad. Pero eso es lo que necesitan, chicos. No. Entonces, hay ese problema. Y todos creo que hemos pasado un poquito de dificultad al acceder a una carrera, porque nos han coartado y nos hemos visto tal vez menos que otros, porque, como lo digo, por lo menos de los años 90, con la reforma educativa, se ha hecho tan variada la educación, porque cada quien hacía lo que quería, creyendo que era lo correcto. Claro, mucho se ha hecho de bien, pero en otros casos se ha minimizado esto. Recuerdo algo de esto, ¿no? Porque muchos estudiantes tratan de entrar a una carrera y se veían entre todos y pues, ¿has aprendido esto? No, yo lo he visto en el colegio. Y otros decían, no, nunca lo había visto. Por la diversidad de diseños que había dicho cada profesor o cada maestro. Bueno, es esta problemática que yo he identificado y puedo ver, almirante. Muy bien, yo te agradezco una amplia participación y has detallado muchos aspectos que los tenemos que conocer. Yo quisiera, para terminar y aprovechar tu carrera, porque yo considero que la carrera de un profesor es la más noble que hay. Y la virtud de un docente debe ser la nobleza. La nobleza es desprenderse, o sea, cero egoísmo. Que el alumno salga mejor que el profesor, eso va a ser siempre una aspiración de un docente. Y va a ser una aspiración noble, porque él ha trabajado en esa cabeza. Entonces yo valoro mucho a mis profesores, me acuerdo muy bien de los profesores de básico, y siempre se los valora.
Entonces, tú has indicado un problema esencial, la falta de conexión del nivel secundario a la universidad, o sea, del pregrado al posgrado. Y aquí, que sea corto, ¿cuál crees que es lo más importante en el bachiller en general? ¿El conocimiento o los valores? Mire, Almirante, no podemos dejar de un lado los conocimientos y de otro de lado los valores, deberían ir hermanados, ¿no? Un profesional debería ser virtuoso en valores y eso va a representar un crecimiento, si vamos a hablar de la reforma actual, de la comunidad, todo eso, un crecimiento de la comunidad, porque uno debería de trabajar por los demás. En educación así lo vemos, muchos lo vemos así, porque nuestro trabajo se va a ver reflejado en el bienestar de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Si no vamos a trabajar valores, nos vamos a cesar en conocimientos, simplemente vamos a tener gente que va a buscar beneficio personal, el lucro, en cualquier ámbito. Debería ser esta formación eh, en valores y en conocimiento de manera pareja. Mire, un ejemplo pequeñito. Los últimos años, con esto de la ley de la 070, nosotros trabajamos los proyectos socioproductivos. ¿Qué es el proyecto socioproductivo? Es una problemática identificada en la comunidad, en nuestro colegio, y con participación de los vecinos, y trabajamos todos nuestros contenidos en función de dar respuesta, por lo menos, una solución clara a este problema. Muchos colegios han trabajado valores por conflicto de, no sé, familias fragmentadas, presencia de alcoholismo en los barrios, entonces, o el mismo medio ambiente, nosotros veíamos, ¿no?, trabajar eso, concientización, de valorización, trabajo enfocado a satisfacer o por lo menos solucionar esa necesidad. Entonces, los valores en cualquier ámbito son necesarios. No podemos aislarnos porque ¿de qué va a ir si vamos a dar conocimientos y vamos a empoderar gente si estos no van a poder ser empáticos con los demás? ¿De qué va a ser formar un docente si no va a tener la empatía, el carisma, la ética para tratar a sus educandos? Muy bien. Bueno, voy a hacer un comentario de esta parte para terminar. Quiero decirles que el diplomado, la participación es muy importante. A todos los grupos que no están participando están con una casilla vacía, pero tienen tiempo y pueden indicarme cualquier momento para que puedan llenar su casilla. Yo le preguntaba esto a Teddy, porque ahora indican que lo más importante son los valores. En el pregrado, porque en ese pregrado la cantidad de conocimientos son un universo y no salen con esa capacidad de solucionar problemas en áreas específicas. La profesión que cada uno tiene es para solucionar problemas de su área. Y esto va apegado a un ejemplo que nos dan los japoneses. Ustedes respóndanme y por el chat y aprovechando a Teddy para que me pueda él hablar un poco, o si hay alguien voluntario. ¿Qué es más importante? ¿La disciplina o la inteligencia? Disciplina o inteligencia. Mm. La disciplina nos va a ayudar mucho a normarnos, a darnos organización. Mire, esto también yo lo veo acuñado, aunado con los valores. Si yo soy disciplinado, soy correcto, en verdad,
cómo hacer las cosas de manera correcta. ¿Cómo lo explico esto? Eh, Puedo ser inteligente para buscar mañas, salirme por la tangente, tomar en cuenta cosas que tal vez los demás ven y tomar provecho de esto. La disciplina, eh, la inteligencia y los valores trabajados de buena manera van a dar un producto muy bueno. En las Fuerzas Armadas yo recuerdo, ¿no? Eras disciplinado, te levantabas antes del toque, eh, te levantabas temprano, hacías lo que se te solicitaba, que era lo normal, pues tú te organizabas y a largo plazo a uno mismo le has servido en el hogar, en la casa, después de salir del cuartel. Esa disciplina nos ha ayudado, por lo menos a mí me ha ayudado a hacer ciertas cosas, ¿no? Antes muy disparado haciendo mis cosas sin conciencia del alcance de mis hechos, después ya con la disciplina analizaba, veía, me medía, ¿no? Creo que trabajar la disciplina, para mí, en mi parecer, me ha ayudado mucho y creo que puede ayudar a muchos más. Eh, bueno, mi parecer, disculpe. Muy bien, entonces acá hay, a ver, dice Paola, en su apreciación ambas, Tatiana la disciplina, Paola ayuda a cumplir la disciplina, Edgar Rapaza dice la disciplina, Juan de Dios, la disciplina, bueno, la disciplina, Karen, Israel, la disciplina, Mauricio, la disciplina, Fabiola, la disciplina. Bien, entonces estamos de acuerdo y estamos en la línea de los japoneses, dicen eso. ¿Qué pasa con los japoneses en su educación? ¿Qué les enseñan más que matemáticas a los niños? Porque les enseñan matemáticas jugando y les enseñan la limpieza. Y la actividad de la limpieza, o sea, ustedes saben bien que la repetición de actos se hace la costumbre y la repetición de costumbre se hace el hábito. Y el hábito repetido es lo que forma la personalidad. Y una personalidad disciplinada, porque tienen como una ceremonia. Nadie se va si no limpia. Y nadie puede botar basura donde se quiera, donde quiera. Aquí dice, y va a llegar a esto, Marvin, me has ganado muy bien. Ellos dicen que lo fundamental en esa etapa de pregrado son los valores. Que los valores le van a dar una personalidad de responsabilidad, de disciplina. Y lo que mantiene y ese tronco de la disciplina es las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas sin disciplina es una institución débil. Lo fuerte de las Fuerzas Armadas es la disciplina. Columna. Por eso es que los japoneses dicen tarde o temprano, como dice Marvin Montaño, la disciplina ya está aventajando o va a aventajar a la inteligencia. En otras palabras, no necesitamos inteligentes indisciplinados. Por decir, un inteligente, un tipo que es tan inteligente que es el único diestro en hacer un trasplante de riñón. Y le dicen que debe estar a las 8 de la mañana porque, no sé, pues es ahí cuando, no sé, durará o qué será, ¿no? Y si llega tarde, ¿qué pasa? Si es irresponsable, ¿qué pasa? ¿Qué cosas malas pueden pasar por no ser responsable, por no ser disciplinado? Entonces, en la educación japonesa de pregrado, lo más importante son los valores y ahí está la disciplina.
En el posgrado, como vamos a ver en la concepción sistémica de objetivos de enseñanza, que vamos a hablar la siguiente clase, cómo redactar un objetivo educativo en una concepción sistémica. Debes reflejar esto. O sea, un objetivo educativo refleja qué quieres enseñarle, cuál es el grado de dificultad de lo que le vas a enseñar en una clase, pero te haces tu plan, como decía Teddy, haces un plan anual, haces un mensual, y tienes tus planes de lección para cada tema. Y ahí están tus objetivos. Y en los objetivos tú debes tener la habilidad de que el educando, y esto es en las Fuerzas Armadas, salga con algo retenido. Como ustedes han dicho, los modelos educativos, el aprendizaje significativo, Ausubel. Hay métodos y modelos que se adaptan a esos métodos pedagógicos que ustedes ahora van a tener como trabajo. Entonces, en ese objetivo educativo tenemos niveles de conocimiento, niveles de habilidad y de valoración. ¿Por qué? Porque la parte de los valores siempre es importante. Porque si estamos estudiando algo, ¿para qué es? Para utilizarlo profesionalmente bien. Aunque ustedes dirán, ¿cómo es que los militares van a enseñar el manejo de armas de destrucción? ¿Y cuál es el lado bueno de eso? Entonces, este es un trabajo para los oficiales, suboficiales y sargentos que están haciendo el diplomado. Redactar un objetivo que tenga una valoración. Y ustedes, los oficiales que están ahorita en el servicio activo, deben pues haber vivido situaciones difíciles en frontera, en conflictos, en órdenes. Estamos en la lucha contra el contrabando, contra el narcotráfico. Tantas situaciones hay que nadie pues nos dice qué hacer. Nos dice nuestra personalidad, nuestra convicción, nuestra profesionalidad. Por eso es importante la parte de los valores. Entonces, en cada objetivo tiene la valoración. Y en esa clase que ven, ustedes no tienen que olvidarse de repetir eso. Aunque no esté escrito en su plan, pero son transversales, como son las transversales de género, como son las transversales de derechos humanos, como son las transversales de medio ambiente, ecología. Porque no está en su clase redactada no permitir que fumen en el aula. Eso es una transversal. ¿Qué quiere decir? Que ustedes en la clase dicen, si alguien por si acaso se atreve a sacar un cigarrillo va a morir. Obviamente no dirán así, pero dirán, por favor, el cigarro hace daño a la salud, hace daño al medio ambiente, estamos contaminando nuestra capa de ozono, nuestros pulmones. Es un pequeño comentario que entra a la cabeza en ese proceso de enseñanza y le crea, eso es parte de su conducta, de su hábito y luego su personalidad profesional. Ahora, no ser consecuente en eso es que un profesor diga prohibido fumar porque esto hace daño, hace bla, bla, bla. Se sale al recreo, se va a una esquina y saca su cigarro. Eso no es ser consecuente. Y no es proyectar la imagen de docente. Bueno, en todos los comentarios que ustedes hacen, que me alegro que ahora sí lo han hecho muy bien, los felicito, siempre el centro, porque este es un diplomado de docencia militar, es el docente. Siempre fíjense en el docente, ¿qué enseña? ¿Qué refleja? Ustedes van a entrar a un ambiente académico
¿Cómo quieren que los vean? ¿Cómo quieren reflejar? ¿Qué quieren impresionar? O sea, no impresionar como en la impresión que comentaban los anteriores cursantes, en el sentido de que yo sí que sé todo y ustedes no saben nada, como ustedes son chakras, entonces yo soy el cráneo. Entonces eso va a reflejar en los modelos pedagógicos. Pero ustedes pueden identificar, porque ya son personas bien formadas, pueden identificar y valorar un buen docente de un mal docente. Entonces ustedes tienen que cualificarse. Muy bien. Todos aquí hacen unos comentarios. Roberto Sandoval, la disciplina es sumamente importante. Todos están con... bueno, los que no son partes de ningún grupo, yo creo que con el jefe de estudios van a formar otro grupo, como acá Fabiola Fuentes indica. De una vez tienen que formar grupos, o si no, pues, solos, porque cada uno tiene que llegar a ser diplomado. Bien, la participación está muy bien tomada en cuenta. Todos los que escriben en el chat se graba y se toma en cuenta todos sus comentarios. Quiero decirles también que en estas clases que tengamos así de guía del trabajo, pues no son clases, son guía donde ustedes exponen lo que han investigado. Pueden preguntar al que está exponiendo. Si no emplean el micrófono, pueden hacerlo por chat. Vamos a tratar de mejorar ahora. Creo que no hemos tenido problemas con el internet como el día de ayer. Pienso que el siguiente sábado vamos a estar mejor. Y para el siguiente sábado, yo creo que la guía saldrá hasta el martes, pero les adelanto. Deben presentar el perfil. El perfil del docente. Quiero que ustedes se autocalifiquen o se autodescriban. ¿Cómo quieren ser como docentes? ¿Qué conocimiento quieren tener? ¿Qué valoración? ¿Qué valores? Que ponga unos 5 está excelente. O sea, el perfil del docente. Y luego me estudien por grupos. Cada grupo, si escogen el mismo modelo, no hay problema. Hay varios modelos pedagógicos. El tradicional, el conductista, el constructivista, el desarrollista, el por competencias, el que está en nuestro actual ley, el modelo de desarrollo productivo comunitario, lo que quieran, pero uno solo, en resumen, máximo 2 hojas, y en PPT, con mapa mental. El mapa mental, ya saben, de una idea general, la van haciendo en particular, o de una particular en general. En el análisis, eso es hacer un análisis deductivo o inductivo del tema. Bueno, entonces un modelo pedagógico y por lo menos tres pensadores de pedagogía, desde Aristóteles, Platón, Vygotsky, Frey, Piaget, Ausubel, Franz Tamayo, Avelino Signani, Lizardo Pérez, lo que ustedes quieran tomar. ¿Qué pensaban ellos? ¿Cuál era el problema de la educación? Pero todo debe apuntar al docente, siempre. Es necesario que al final, ¿cómo les recae al docente?
cómo debe ser el docente, cómo debe enseñar, qué debe reflejar. Muy bien. Si no tienen alguna pregunta, entonces quedamos aquí y los veo el día sábado, esperando que la guía dinámica salga el martes y ustedes presenten el viernes en la mañana, porque he tenido un problema y ustedes muchos no han presentado sus trabajos. Solamente he logrado descargar unos 8 trabajos y han faltado muchos. 8 digo porque cada grupo ha presentado, un grupo ha presentado 2 trabajos, otro grupo 3. Todos están considerados. Muy bien, entonces si no tienen algo más, les ofrezco que tengan en lo posterior un buen fin de semana y cuídense, no salgan, que el problema que tenemos va siendo más grave. Muchas gracias. Si no tienen algo, esperaría un rato más. ¿No tienen alguna pregunta? Entonces nos vemos el día sábado. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.